Sería demasiado infantil querer asociar el estilo gótico al descubrimiento del ojiva, pero también sería absurdo querer disociarse de él. El arquitecto románico levanta en su espacio real los esquemas innatos en su cerebro, y todo su arte consiste en aplicar a la materia estas formas, en la medida en que, por su resistencia pasiva, el peso no ofrece obstáculos invencibles. Pero, ¿y el gótico? Se le dirá, se le diría ciudadano de otro universo, escribe René Hughes, vuelve a enfrentarse con el problema, parte de las exigencias de la fuerza adversa, el peso, acepta las leyes por las que se rige, colabora y se deja inspirar por él para conciliarse con él mismo, se abstiene de aplicar las formas de su repertorio limitándose a sacar partido de ellas, a organizarlas para desembocar en la belleza. La belleza es el resultado, el fruto de la terminación del edificio, mientras que el románico estaba en el origen de su elección preliminar de líneas. Ello explica el éxito del arte gótico. La expansión ojival. En el siglo pasado se creyó en el origen oriental del gótico, importado por las cruzadas. Tiempo después se juzgó creación de las monarquías bárbaras de los primeros siglos medievales. Los simpatizantes con el lirismo de la naturaleza vieron el origen de las nervaduras de las bóvedas partiendo de los pilares como un entrecruzar de ramas de árboles. En realidad, indica el marqués de Loyosa, el arte ojival es el término de la evolución del sistema románico, llevado a sus últimas consecuencias por una sociedad que se sentía capaz de grandes empresas y ardía en anhelos de perfección. Pero su inadecuado nombre, gótico, ha hecho fortuna desde que lo divulgó Vasari en el siglo XVI. Sin embargo, arte gótico indica arte de godos, quienes ignoraban en absoluto su técnica. El vocablo, en su sentido peyorativo, parece señalar el desprecio renacentista hacia todo lo medieval. En realidad, Italia se mostraba desdeñosa hacia las realizaciones culturales del norte de los Alpes. Luego trató de hallar un término más exacto. Jamón intentó sustituirlo por el de arte ojival, pero tal calificativo resulta solo aplicable a las manifestaciones arquitectónicas y no es válido para la pintura, la escultura y otras manifestaciones estéticas. Los arquitectos del centro y del norte de Europa no se conforman con las soluciones de románico, útiles para los países mediterráneos, y se preocupan por la problemática de la mayor iluminación y en consecuencia de la cubierta de los templos. Participación del pueblo en el arte. Las masas de las urbes populosas necesitaban un testimonio perenne de su fuerza, como lo fueron antes los castillos de los señores feudales, y de la conjunción de un impulso de religiosa espiritualidad unido a la pujanza de unas poblaciones urbanas cada vez más poderosas. Nacieron las catedrales góticas. En su magnificencia rivalizaban las ciudades, aportando cada vez soluciones más audaces para dificultades cada vez más complejas, impulsado siempre por idéntico ideal. Aquellas corporaciones de artesanos que contribuían a mostrar así su creciente poderío llegarían en las últimas etapas del gótico a privar a sus monumentos del carácter religioso y a dedicar el mismo esmero, la misma belleza a los edificios consagrados a sus actividades, alejadas de toda espiritualidad, las lonjas o casas de contratación mercantil y otros edificios análogos. La la crucería y los apoyos estructurales hicieron posible un nuevo fenómeno estético. El gótico se caracterizaba arquitectónicamente por tres elementos constructivos: la crucería, los arbotantes y el arco apuntado o en ojiva, ya empleado por el románico de transición. La proyección del arco hacia las alturas parecía constituir un símbolo de la elevación del alma, saturada del vigoroso sentimiento ultraterreno, tan excitado por la mística y exaltación de la época. A tal respecto, la orden del Cister fue para este arte nuevo lo que había sido la de Cluny para el románico. En el período de transición del uno al otro, los monjes blancos cistercienses poblaron Occidente de monumentos, preparando el advenimiento del nuevo estilo. El foco inicial de cultura partió de la isla de Francia y se extendió con rapidez. Medio siglo más tarde era común en Inglaterra, principios del siglo XIII, y penetraba en Alemania y en la península ibérica. En Italia afectó solo a sus regiones septentrionales. Las grandes catedrales. La construcción de catedrales se llevó a un ritmo febril. No era obra de poderosos reyes o prelados, sino labor colectiva de todo un pueblo con ansias de redención. No pudieron ser dueños del templo por excelencia, el de Tierra Santa. No pudiendo ser dueños del templo por excelencia, el de Tierra Santa, parecía como si cada comarca quisiera levantar el suyo en tierra propia como desagravio, pero a la vez era el desafío de las ricas urbes frente a un feudalismo en declive. ¿Acaso ello explique por qué cada elemento esencial de las catedrales se halla en actividad, haciendo del arte gótico una arquitectura viva, en el mejor sentido de la frase?
El arte ojival se desarrolló y difundió con inusitada rapidez. Desde Francia y en proyección radial se propagó a Inglaterra, península ibérica y centro y norte de Europa, y penetró incluso en Italia, país que, influido por el arte antiguo, consideraba la nueva tendencia como algo áspero y rígido. Por ello calificaron el nuevo estilo con el nombre de gótico, designación inadecuada y peyorativa, pero que se ha hecho general y corriente. En el siglo XIII, época de la escolástica, de los místicos y del desarrollo de las universidades, cuando la filosofía medieval se encaminaba hacia la esfera religiosa, el arte gótico logra un clima de óptimo florecimiento. Surgieron proyectos constructivos de inmensas proporciones que excedieron los límites de las posibilidades, por lo que muchos de estos edificios quedaron sin terminar. La ejecución de tales obras supone la unión de las energías artísticas de toda una sociedad, sólo posible en una época en que el arte era un auténtico patrimonio popular y por ello, en aquellas estructuras, late por doquier una expresión de vida potente y robusta. Las catedrales se acometían partiendo de proyectos de inmensas proporciones, en emulación competitiva, con frecuencia excediendo los límites de las posibilidades humanas de entonces, lo que causa aún mayor admiración. Generaciones y generaciones pusieron literalmente manos a la labor con el ansia de dar cuerpo a su obra, que así cristalizaba en un auténtico arte social. En Francia se logra la mayor belleza y síntesis del estilo por su racionalismo arquitectónico, su lógica constructiva y la vivacidad y sutileza del conjunto. Notre-Dame de París, iniciada en el reinado de Felipe Augusto, la Catedral de Lyon, perteneciente al mismo período, la de Amiens, 1218, y la de Reims, 1211-1250, Chartres, Rouen y tantas otras construidas, todas con un equilibrio que pudiéramos calificar de horizontal. En Alemania, el goticismo se expansionó como en terreno propio e idóneo, produciendo las catedrales de Meissen, Ratisbona, Nuremberg, Viena, Ulm y la espléndida cadena de catedrales del Rin, aún en contienda con el románico. Treveris, Estrasburgo, Frankfurt del Main y en especial la Catedral de Colonia, iniciada en 1248 y solo terminada ya en el siglo XX. El estilo ojival de Flandes y Países Bajos, como en tierra de transición, resulta como un promedio entre el modus francés y el germánico. En Inglaterra predomina el gótico perpendicular, por sus prolongadas proporciones y el lanceolado de sus ventanas. Luego se aficionaron a las bóvedas reticuladas y a un estilo propio, el arco Tudor, que señalaba el punto final de su arte gótico. En la península ibérica aparece con características muy típicas y apenas puede señalarse un solo monumento, la Catedral de León, que sea interpretación ortodoxa del ojival originado en la isla de Francia. El acento hispano se caracteriza por su austeridad y por un mudéjarismo, consecuencia del contacto islámico, acompañado todo ello de gran espontaneidad y viveza, a veces improvisación. Conviene recordar cuánta transformación artística hubo desde los primeros monumentos del siglo IX, la arquitectura asturiana de San Juan de Prados y la Cámara Santa de Oviedo, el Palacio de Santa María de Naranco y las iglesias de San Miguel del Lirio y Santa Cristina de Lena, y luego la floración románica y su periodo de transición hasta desembocar en el arte ojival. Muchos alarifes moros trabajaron en las construcciones cristianas peninsulares. Los cabildos más ricos erigieron sus grandes monumentos: León, 1205-1254, Burgos, 1221-1238, Toledo, 1226-1230. Siguen Palencia y Segovia. En el reino catalano-aragonés se inició muy pronto el estilo Catedral de Barcelona, 1298, Monasterio de Pedralbes, catedrales de Gerona, Tortosa, Huesca y la CEO zaragozana. En Portugal cabe citar el monasterio de Batala, siglo XIV, erigido en la conmemoración de la victoria de Aljubarrota, el do Carmo de Lisboa y las últimas derivaciones del llamado gótico oceánico. Conviene abandonar el concepto de decadente aplicado a todos los estilos cuando llegan a la fase final de su desarrollo. Unimos a ello una idea de barroco o exageración de formas y ornamentos. La arquitectura ojival llega a su logro después de la erección de las grandes catedrales. Luego busca nuevos cauces estéticos, recreándose en sí misma, afiligranando los motivos decorativos y ornamentales. Este periodo ha sido llamado gótico florido y abarca el siglo XV y parte del XVI, y ello responde al clima social del siglo XV, en que la burguesía enriquecida da la pauta. El arte deja de ser religioso para hacerse patrimonio de los príncipes y burgueses enriquecidos. Es la época que puede llamarse del gótico civil.
En Francia se adornan los arcos con follaje de piedra y la tracería de las ventanas se complica, y en los albores del Renacimiento llega a una decoración fastuosa que ahoga las líneas arquitectónicas. En Inglaterra tienden a soluciones sistemáticas, dado el gusto británico por la curva geométrica. En Alemania se aficionan a los calados de la tracería y en Venecia a los elementos orientalizantes. En España, además de los detalles del gótico florido en construcciones religiosas, catedrales de Oviedo, Burgos y Sevilla, fachadas de San Gregorio, de San Pablo de Valladolid, la arquitectura gótica civil se manifiesta potente en castillos y palacios, Belver, Mallorca, las valencianas torres de Serranos y las lonjas, en especial la de Barcelona, la de la Seda, en Valencia, y la de Palma de Mallorca, con columnas retorcidas en su interior que evocan un bosque de palmeras. Escolástica y universidades. La escolástica. La escolástica, literalmente ciencia de la escuela, es el modo intelectual que tendía a fusionar la filosofía antigua con la doctrina cristiana entre los pensadores medievales. Esta palabra, escolástica, acabó adquiriendo, y no siempre con justicia, una reputación peyorativa como el vocablo sofística. Se debe sin duda a las logomaquias y juegos sutiles de que abusaron los seguidores de esta doctrina. Sin embargo, no puede juzgarse la filosofía de una época por las aberraciones a que haya dado lugar. En líneas generales, la escolástica fue la heredera de Platón y en especial de Aristóteles, cuyo sistema filosófico incluía, según las concepciones de la época, todas las verdades que una inteligencia natural es capaz de adquirir por sus propios medios. La escolástica representa un intento de armonizar la filosofía con la doctrina evangélica y dotar al pensamiento cristiano de una estructura filosófica. Incluso las sutilezas verbales pueden remontar su origen en las ideas de Platón, si se simplifican éstas hasta convertirlas en esquemas. La escolástica confiere a la lógica tanta importancia como Aristóteles. En sus definiciones y conclusiones los escolásticos se manifiestan un tanto pedantes, si bien ejercitaron el pensamiento lógico con exactitud y asentaron las bases formales de la libre investigación de la verdad. Es comúnmente considerado padre de la escolástica el arzobispo Anselmo de Canterbury, lombardo de origen y contemporáneo de Guillermo el Conquistador. Anselmo estudió a fondo las ideas de San Agustín, las sistematizó y expresó en términos escolásticos. La mayor dificultad radicaba en armonizar la fe religiosa con la razón y la ciencia. Como hijo obediente de la Iglesia, dio preferencia a la fe, posición que expresó con una frase: credo ut intelligentam, creo para entender mejor. El objeto de la ciencia consistía en confirmarle al hombre su fe religiosa, proporcionándole motivos de creencia. Tenemos derecho a filosofar sobre los dogmas de la Iglesia mientras sea para entenderlos mejor y no para ponerlos en duda. Los escolásticos nunca admitieron que los dogmas cristianos pudieran ser demostrados por la razón, pero sí sostenían que podían computarse las razones que se dieran para calificarlos de opuestos a las ciencias o a la lógica. No compartían, pues, la postura expresada por Tertuliano con estas palabras: si la fe no estuviera en contradicción con la razón, no tendría fe, me bastaría con la razón. Tomás de Aquino. En cuanto al sistema filosófico y teológico de Santo Tomás de Aquino, puede compararse la arquitectura sagrada de la época. Cuanto más se profundiza en sus partes, más admirable es su ingenioso conjunto y más evidentes parecen las leyes que lo rigen. Tomás, nacido en Aquino, Calabria, estudió en Montecassino y en la Universidad de Nápoles. A los 20 años de edad ingresó en la orden de los dominicos, contra la voluntad de los suyos. Prosiguió sus estudios en la Universidad de París, estudió a fondo el neoplatonismo y la filosofía de Aristóteles. Fue profesor en Roma y en París. Con la mayor gratitud, la Universidad de París lo denominó la gran lumbrera de este siglo. En todas partes causaba profunda impresión por su gran claridad de ideas y por su modestia e indulgencia hacia cuantos no pensaban como él. Nunca perdió la calma y la amabilidad en sus discusiones. Tomás de Aquino era conciliador, prefería convencer y unir antes que refutar y desunir. Tenía en alta estima el pensamiento humano, lo creía con capacidad para elevarse al mundo de lo trascendente. Sobre el horizonte alcanzado por el pensamiento natural se eleva la bóveda de algo que se pierde en el infinito, el mundo sobrenatural de la fe, a donde no puede llegarse sino mediante la revelación divina. La razón sola no basta para captar las verdades de la fe, la razón es la esclava de la fe.